Hola, muy buenas noches. Comenzamos redacción local en este lunes, el 17 de enero de 2011, y lo hacemos dándole las condolencias del equipo que conforma esta televisión local a la concejal Loli Crespillo, que en el día de ayer perdió a su padre. Precisamente él mismo también fue concejal de deportes, como lo es su hija ahora, ya por los años 80. Así que desde aquí nuestra condolencia a toda la familia. Mañana martes se va a celebrar en el Salón de Plenos Municipal una sesión extraordinaria del Pleno con el siguiente orden del día. Propuesta de resolución de convenio urbanístico con la entidad mercantil Proinver Aral Sociedad Limitada. Aprobación de proyecto de actuación de explotación de recursos mineros, sección A, número 527, denominada Basilio, cita en paraje El Acebuche, polígono 8, parcela 10, promovido por Explotaciones El Acebuche Sociedad Anónima. El tercer y último punto del día es autorización de compatibilidad para el ejercicio de la docencia como profesor asociado en la Universidad de Sevilla al funcionario de este ayuntamiento, don José Antonio Bonilla Ruiz. Al tratarse de una sesión de carácter extraordinario, no habrá turno de ruegos y preguntas. Nosotros el próximo miércoles les ofreceremos la valoración que los portavoces de los distintos grupos políticos hagan de esta sesión extraordinaria del Pleno Municipal. Las huellas de Dios es el título de la conferencia que ofreció el viernes Manuel Alcalde, catequista y profesor de la Universidad de Sevilla. El acto estaba organizado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz. Manuel Alcalde es natural de un pueblo de Granada, pero afincado en Sevilla hace muchos años, ejerciendo de profesor en la Universidad Hispalense y vinculado a la Puebla desde hace más de 30 años gracias a la comunidad neocatecumenal. Pero Manuel no vino a la Puebla a ofrecer una conferencia como profesor, sino como amigo de muchos de los que abarrotaron la Sala Victoria interesados por escuchar su ponencia. Inicialmente fue presentado por José Sánchez, miembro de la hermandad, acompañado en la mesa por el hermano mayor José Torres Loquiño. El presentador alabó la figura de Alcalde e hizo una breve reseña de su currículum. Buenas noches, muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenida a esta conferencia de la Hermandad de Veracruz, titulada Las huellas de Dios. Cuando me tocó la responsabilidad de presentar esta conferencia, de la cual ya había escuchado hablar alguna vez, pensé que lo principal era que, al igual que a las personas que me habían hablado de ella, les había dado una nueva visión sobre la fe. Lo principal era que todos nos sintiéramos como en familia. Y para eso, qué mejor que presentar a don Manuel Alcalde Moreno como familiar nuestro, como un hermano que nos va a hablar no solo desde sus estudios académicos, sus estudios de las Escrituras, sino desde su experiencia personal. Manolo Alcalde, para los que lo conocemos, es natural de Dólar, un pueblo de Granada, donde su abuelo Juan era el médico del pueblo. A Manolo le entró la polio con 2 años y gracias al tesón y la insistencia de su abuela Encarna y al buen hacer de los médicos de Guadix, Manolo venció la enfermedad y fue un niño más del pueblo, llevando sus estudios al principio en Dólar y posteriormente el bachiller en Almería. Después estuvo 1 año de ingeniero industrial en Madrid y finalmente estudió ingeniero industrial en Sevilla, de donde es actualmente profesor titular del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Realizó la tesis doctoral en la alteración de la piedra, estudiando varias catedrales, entre ellas la de Sevilla, cuyo estudio ha tenido una gran repercusión y por el que recibió el premio Ciudad de Sevilla. También ha estudiado la Catedral de Cádiz, Almería, tierra a la que está muy unido, el Patio de los Leones en Granada y un larguísimo etcétera, de investigaciones ya realizadas y que se están realizando. Pertenece al Camino Neocatecumenal desde hace más de 30 años, unido a la parroquia de San Roque de Sevilla y perteneciendo al equipo de zona de la Vicaría Sur. Además, lleva la pastoral de bautismo en esta parroquia. El Señor fue el que dirigió su vida desde el principio, sobre todo a través del camino neocatecumenal, que tuvo gran parte de culpa de que se quedara en Sevilla y en la universidad,
teniendo en aquella época ofertas mucho mejores debido a que era una gran persona y adelantada a su tiempo. Gracias a eso se casó en Sevilla con su mujer Mati, con la que ha tenido 5 hijos, 2 que siguen sus pasos como ingenieros industriales, 2 ingenieros informáticos y un futuro biólogo. Por si alguien aún cree que Dios no influye en todas las partes de la vida, la tesis doctoral de Manolo sobre la alteración de la piedra también la relaciona Manolo con la propia alteración de la fe como piedra fundamental en nuestras vidas. Esto queda reflejado en el libro de las huellas de la cruz. Escrutar las Escrituras hizo que este libro saliera a la luz, teniendo la cruz, los problemas de cada uno, como algo que se debe coger y llevar, frase que por otra parte se encuentra tallada en la cruz de guía de esta hermandad. La conferencia de Manuel Alcalde versó acerca de las huellas que a su entender Dios ha dejado en la tierra. Notablemente emocionado al encontrarse entre amigos, fue desgranando todos aquellos signos existentes en la naturaleza que hablan de su creador. Advirtió que, al contrario de lo que muchas personas puedan pensar, la ciencia, en vez de alejarnos a Dios, nos acerca a Él, citando a famosos científicos que han sido creyentes. Dijo que actualmente la religión está bastante desprestigiada desde la universidad a los medios de comunicación y que en muchas ocasiones se mofan de aquellos que creen en Dios. Sin embargo, manifestó que Dios ha dejado su huella precisamente para ser buscado. Y la firma de Dios, como él la denomina, es un elemento que todos conocemos, el agua. A partir de ese momento, Manuel Alcalde comentó ampliamente las cualidades del líquido, elemento esencial para la vida tal y como la conocemos. Ciencia-fe. La ciencia no nos aleja de Dios, al contrario, nos acerca. Mirad, en la Ilustración fue una época maravillosa porque fue un despertar de la inteligencia. El siglo XVIII es el siglo de las luces. Las luces se refiere a las luces de la razón. Entonces fue una época estupenda para la civilización. Pero también se levantaron falsos profetas. En la Ilustración surgieron falsos profetas que hicieron creer que había una cierta incompatibilidad entre ciencia y fe, entre creer en Dios y la ciencia. De manera que se puso de moda algo que ha llegado hasta nuestros días. Se puso de moda que para ser moderno había que ser agnóstico. De esto están empapados los medios de comunicación. Y muchos debates que se ven en la televisión se ve lo tendenciosos que son en este sentido, porque siempre tratan de ridiculizar las creencias y a las personas que son creyentes. Esto es una cosa que ocurre. Y la misma universidad está empapada de este agnosticismo. Sin embargo, es una cosa falsa, porque los científicos de verdad no son ateos. Yo he puesto ahí podríamos hablar de miles de testimonios. Yo, como el tema me ha interesado, pues he ido recogiendo y tengo una base de datos de cómo se han manifestado los científicos a lo largo de la historia acerca de las creencias. Y no es verdad esta ecuación de que para ser científico hay que ser agnóstico. No es cierto. En Sevilla mismo tenemos una persona fantástica desde el punto de vista de la ciencia, que es don Manuel Losada Villasante, premio Príncipe de Asturias, que estuvo estudiando, que es de Carmona, que estuvo trabajando en Estados Unidos con muchos compañeros suyos, luego fueron premios Nobel. Si él se hubiera quedado allí, probablemente hubiera alcanzado el premio Nobel, pero se vino aquí a España y vino a Sevilla para desarrollar el Instituto de Bioquímica y levantar la Facultad de Biología, etcétera, etcétera. Y entonces, pues quizás por eso no llegó, pero es un científico de mucho calado, muy importante, y que hizo un descubrimiento que yo creo que le hubiera llevado al premio Nobel si hubiera seguido allí, que es el fosfato como vector energético dentro de los seres vivos. Bueno, este hombre que ya se ha jubilado, pues entonces a mí me encanta porque el hombre está dispuesto a dar razones de su fe. Y entonces aparece en muchísimas conferencias, en muchas charlas, yo le he oído varias, y es magnífico escucharlo porque es un hombre de ciencia verdaderamente y es un hombre de fe verdaderamente también. Y de manera que la fe y la ciencia son perfectamente compatibles. Ahí tenéis, por ejemplo, a Pasteur, que Pasteur, fijaros, cuando en la Ilustración se puso ya de moda decir que hay que creer en lo que se ve, Pasteur resulta que hizo el descubrimiento más magnífico para la medicina que hubo, y es que
las enfermedades, las epidemias, muchas de los contagios se daban por las bacterias y las bacterias no se ven. De manera que Pasteur descubrió que precisamente hay que atender a lo que no se ve para poder curarse, ¿eh? Y entonces Pasteur era un hombre de fe. Una vez lo cogieron en una conferencia, en una procesión, y entonces alguien le acercó: hombre, usted, un hombre de ciencia, aquí en una procesión, ¿cómo es posible que usted crea en Dios? Y tal, dice, no hay ninguna dificultad en creer en ciencia y en creer en Dios. Y dijo una frase que dice: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia devuelve a Él. Quizá ese es el problema, que los que muchos son agnósticos tienen un poco de ciencia. La ciencia es suficiente para creerse superiores a los demás, que ese es un gran problema. Y eso es lo que hace que muchos científicos se declaren agnósticos. Yo no quiero juzgar a nadie, no me siento llamado a juzgar a nadie. Es posible que haya un agnosticismo sincero y yo lo respeto, ¿eh? Pero bueno, lo que sí es cierto es que no hay incompatibilidad entre ciencia y fe. El meteorólogo y ufólogo Julio Marbizón ofreció el sábado 15 una conferencia en la Casa de Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno acerca de la Sábana Santa de Turín, objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos, cuyo misterio aún está por resolver. El acto congregó en la Casa Hermandad de Jesús a numeroso público interesado en conocer lo que el especialista Julio Marbizón iba a exponer acerca de la síndone. El hermano mayor, Manuel Martagón, se encargó de presentar a Marbizón haciendo una breve semblanza de su intenso currículum profesional. De teneros aquí a todos, esta reunión así tan abundante, la verdad es que se siente uno bien y supongo que el conferenciante mejor. Lo que sí os pediría es que los teléfonos móviles, si los fuéramos apagando, que no... Le vamos a decir unas palabras a este hombre. Julio Marbizón Preney nació en Sevilla el 26 de mayo de 1942. Estudió bachiller en la Escuela Francesa de Sevilla. También cursó estudios de Ingeniería Industrial Superior. En 1964 se presentó a la oposición al Cuerpo Especial Técnico del Instituto Nacional de Meteorología y obtuvo el número 1 de la oposición y de la promoción de 1966. En septiembre de ese año se incorporó al Centro Meteorológico de Sevilla, donde prestó sus servicios como meteorólogo durante 30 años. Por sus colaboraciones en la radio Sevilla y en Canal Sur, es conocido como el hombre del tiempo de Andalucía. Julio ha compartido su labor profesional, su gran afición a la ufología, materia que estudia el fenómeno de los ovnis, y a la parapsicología, iniciada hace 50 años. De esta disciplina es autor de varios libros, como La verdadera historia del Condesito, Los viajeros de la mente y los otros poderes de la mente. En diciembre de 1977 fue ponente del primer Congreso Nacional de Ufología, celebrado en Barcelona. Ha sido director y conferenciante los 3 cursos de paraciencia realizados en el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Esta tarde el señor Julio Marbizón viene a hablarnos sobre la Sábana Santa, ya que es miembro asociado al Centro Internacional de Sindonología de Turín y del Centro Español de Sindonología de Valencia. Julio hizo su primera inmersión en la Sábana Santa de Turín en la década de los 70. Ha realizado más de 700 conferencias y publicado el libro La Sábana Santa, milagrosa falsificación. Excelente libro que recoge los últimos estudios científicos realizados sobre el famoso lienzo conservado en la Catedral de Turín. Julio no es nuevo en nuestra hermandad, puesto que en el año 2002 tuvimos la suerte de escuchar su espléndida locución sobre el síndrome de Turín. Este año, el 2011, vuelve a colaborar con nuestra hermandad para darnos a conocer las últimas pruebas científicas realizadas por la Sábana Santa. Y ya sin más, me voy a permitir el lujo de robarle una frase que es suya, que la pone en el libro, que dice: al finalizar esta conferencia, seamos o no creyentes, quedaremos marcados por la duda. Sin más, que Julio ya
tome la palabra. Julio Marbizón desgranó durante algo más de hora y media algunos de los misterios que envuelven a la sábana y su recorrido desde su origen hasta nuestros días. El sudario de Turín, también conocido como la síndone, la sábana santa o el santo sudario, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Se encuentra ubicado en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Los orígenes del sudario y su figura son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro y que el rostro que aparece es el suyo. Otros afirman que este objeto fue creado en la Edad Media. La Iglesia Católica, por su parte, no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario. Sin embargo, en 1958 el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús. La imagen de la sábana se puede apreciar más claramente en negativo que en el color sepia original. La imagen en negativo fue contemplada por primera vez en la noche del 28 de mayo de 1898, en el reverso de la placa fotográfica del fotógrafo amateur Secondo Pia, que estaba autorizado para fotografiarla mientras se exhibía en la Catedral de Turín. En 1978 se llevó a cabo un estudio detallado por un grupo de científicos estadounidenses llamados STURP. No encontraron pruebas fiables para afirmar que se trataba de una falsificación y consideraron que la aparición de la imagen era todo un misterio. En 1988 se efectuó una prueba de datación por radiocarbono con pequeños fragmentos del sudario. Los laboratorios de la Universidad de Oxford y la Universidad de Arizona determinaron que la sábana santa data de la Edad Media, entre 1260 y 1390, 10 años arriba o abajo, con una fiabilidad del 95% y que fue publicada en la revista científica Nature. Para algunos esta datación ha zanjado para siempre el asunto, demostrando que el sudario es una falsificación del siglo XIV, aunque todavía está pendiente de determinar cómo se realizó. Sin embargo, en el año 2005, el doctor Ray Rogers, líder experto en química del equipo STURP y socio retirado de los laboratorios científicos de Los Álamos, refutó la prueba del carbono 14 al declarar que la muestra cortada del sudario de Turín en 1988 habría sido tomada de un área del lienzo que fue retejida durante la Edad Media. Julio Marbizón es popularmente conocido como el hombre del tiempo, tanto en la cadena SER como en Canal Sur Televisión, donde presentó el espacio dedicado a la meteorología durante varios años. Julio hizo su primera inmersión en la sábana santa de Turín en la década de los años 70, aunque, merced a la tenacidad, a miles de horas de documentación, a la prudencia y a la sabiduría, es un maestro instructor de 3 estrellas, probablemente una de las máximas autoridades en la materia, con más de 700 o de 900, como él quiso rubricar, conferencias. Ha dibujado, simplificado y traducido al lenguaje de la calle uno de los más prodigiosos enigmas de todos los tiempos, y lo ha conseguido con la delicadeza y la seda de un capataz y el rigor y el puño de hierro del costalero. Es autor del libro La sábana santa, milagrosa falsificación. Por lo tanto, hoy es un poco más grande y un poco más ancha. Tiene una franja de 8 centímetros a todo lo largo de la sábana, cosida a ella, no sabemos desde cuándo, si desde hace muchos siglos o si hace años. Bueno, desde el 345 para acá, desde 1345 para acá, sabemos que no se ha cosido. Lo es anterior a 1345, pero no sabemos cuándo. Y lo malo de esto, que luego lo veremos, es que de esta zona, donde está la banda añadida, que puede ser original o puede ser posterior, es donde se ha tomado la muestra del carbono 14 para hacer el estudio. Luego a lo mejor estamos usando un tejido que no es el de la sábana santa. Hasta aquí he prestado mi voz a los científicos, pero a partir de ahora es Julio Marbizón el que habla. En todos los tiempos los hombres han querido conocer el rostro de sus dioses, tanto en la época pagana como en la actualidad. Todos queremos conocer a nuestro Dios, cómo es la cara de nuestro Dios. Para mí, la sábana santa y esta santa faz no es más que la manifestación del rostro de mi Dios, la de su pasión, la de su muerte y la de su resurrección. Ante mis ojos maravillados, ha dicho el presentador que son más de 700 conferencias, son más de 900 ya. Me sigo emocionando.
el día que no me emocione no daré más ni una. Todavía me sigo emocionando cuando veo estas imágenes. Pues bien, ante mis ojos maravillados se sigue apareciendo la cara de mi Dios. No sé si ustedes se han emocionado o no. Y para mí es la representación viviente y casi parlante de mi Dios. En esta época que nos ha tocado vivir, todo entra por los ojos. Televisión, vídeo, imagen, fotografía. Quizás Cristo ha dejado que en esta época sea más fácil presentar estas imágenes para que sirvan de apoyatura para la fe. No quiero imponeros mi fe, ni mucho menos imponeros mis condiciones, pero sí trajeros un mensaje de esperanza. Hasta la ciencia dice que Cristo ha resucitado. Y dejémonos ya de golpe, sangre, dolor, y fíjense ustedes en esta cara que resume y revela a la persona. Ninguna obra humana podrá jamás obtener la expresión de este divino rostro, con sus sentimientos encontrados, múltiples y opuestos, de dulzura y de fuerza, de nobleza y de humanidad, de serenidad y de tristeza, de vitalidad poderosa por encima de las apariencias de la muerte. Para mí es el Cristo muerto y vivo, con el gran poder del juez, con el heroísmo del mártir, con la dulzura del amigo. Es el Cristo de la pasión y del Calvario, el Cristo que triunfa de la muerte, el Cristo del amor, de la misericordia y el de la vida eterna. Así sea. Les hablamos ahora de una nota que nos llega desde el hogar del pensionista, en la que se informa que habrá bailes de salón todos los jueves y viernes entre las 8 y las 9 de la noche. Los monitores serán Alicia, Manolo y Carmeli. Las inscripciones se pueden realizar en el propio hogar del pensionista o a través de Chari Barrera en el hogar. Les hablamos ahora de deportes para contarles que han hecho los equipos de nuestra localidad durante el fin de semana. Y comenzamos con el Puebla de Cazalla Club de Fútbol, que ha visto truncada su racha de victorias, ya que cayó frente al Alcosa por 1-0. El resto de resultados son estos: Diablo Rojo 4, Ronquillo 0, Casariche 3, Marinaleda 0, Estepa Industrial 1, Marchena 0, Demo 1, Herrera 2, Coronil 2, Calavera 3, Osuna 2, Torreblanca 0, Soleá 1, Barrios Unidos 0 y Montellano 1, Unión Polideportivo Viso 1. La clasificación está encabezada por el Soleá con 48 puntos, cada vez más líder de la categoría, seguido del Estepa con 33 en zona de ascenso. Le siguen también con 33 el Coronil y el Osuna con 31, el quinto en la clasificación, el Puebla de Cazalla con 29, Barrios Unidos con 27, Casariche con 26 puntos, Diablo Rojo de Montellano y Torreblanca con 24, Herrera con 21 puntos, Alcosa, Marchena con 20 puntos, Calavera Club de Fútbol y en zona de descenso también con 20 puntos el Marinaleda, con 17 el Demo, con 12 puntos el Viso y cierra la clasificación con 11 puntos el Ronquillo. Los partidos de la próxima jornada serán los siguientes: Viso, Alcosa, Puebla de Cazalla, Diablo Rojo, Ronquillo, Casariche, Marinaleda, Estepa Industrial, Marchena, Demo, Herrera, Coronil, Calavera, Osuna, Torreblanca, Soleá y Barrios Unidos Montellano. Es decir, que el Puebla de Cazalla, como hemos mencionado, se enfrentará al Diablo Rojo, un equipo que se encuentra en la clasificación en la zona media, cómodamente instalado con 26 puntos. Ha jugado 18 partidos, de los cuales ha ganado 8, ha empatado 2 y ha perdido otros 8. Por lo tanto, equipo propicio para que el Puebla de Cazalla pues consiga de nuevo un triunfo que le haga asomarse a esos 2 puestos que dan opción a subir de categoría. Y veamos ahora qué ha hecho el equipo que entrena a Pedro Maza, el equipo de fútbol sala femenino de nuestra localidad. Negativo resultado para el equipo de la Puebla de Cazalla, que cayó derrotado frente al Ciudad de Jerez por 1-3. Los resultados de los que disponemos son estos: Mutrayil 1, Adra 3, La Circunstancia 3, Marto Fútbol Sala 3 y Marbella Fútbol Sala 7, Atlético Monachil 7. La clasificación provisional, porque faltan muchos resultados, está encabezada por el Monachil con 37 puntos, los mismos que el Marbella. Le siguen el Vícar, Adra, Santa Ana, Nazareno y el Puebla de Cazalla, que es octavo en la clasificación, el Martos, el Numancia, La Circunstancia, Mutrayil, Brújula B y Saidín 90. Los partidos de la próxima jornada son Adra, Saidín 90, Ciudad de Jerez, Mutrayil, Numancia, Puebla de Cazalla,
Marto Fútbol Sala Brújula B, Vícar La Circunstancia, Atlético Monachil Nazareno y Marbella Fútbol Sala Santa Ana. Es decir, que el Puebla de Cazalla va a jugar frente al Numancia, un equipo que está situado precisamente 2 puestos por debajo del Puebla de Cazalla, es decir, se encuentra el 10º en la clasificación. Esperemos que el equipo de Pedro Maza remonte la buena racha de resultados y pueda subir en la clasificación, alejándose de la zona de descenso, es decir, que descienden 2 equipos y de momento están el Brújula y el Saidín en zona de descenso. Les hablamos ahora también de la escuela de fútbol de nuestra localidad, porque se ha disputado tanto jornada de la propia escuela como también una jornada de la Liga Provincial que organiza, o mejor dicho, de la Liga de la Zona que organiza la Diputación Provincial de Sevilla. La Liga local ha deparado estos resultados: Los Halcones 2, Tiburones Azules 2, Tigres Amarillos 2, Diablos Rojos 1. Falta por disputar un partido que se jugará mañana martes 18 a partir de las 5 de la tarde entre las Gacelas y la Naranja Mecánica. Por otro lado, el sábado se disputó en Mairena del Alcor la competición organizada por la Diputación Provincial de Sevilla. En todas las categorías se enfrentaban Mairena del Alcor y Puebla de Cazalla, quedando los partidos de la siguiente forma: en categoría pre-Benjamín 10-1, en Benjamín 10-0, en Alevín 3-3 y en infantil 2-2. La próxima jornada de Diputación se disputará el sábado 22 de enero en la Puebla de Cazalla, con paradas en categoría pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e infantil. Veamos ya qué tiempo tendremos mañana en nuestra localidad. En la imagen del satélite Meteosat podemos apreciar como abundante nubosidad se acerca hasta nuestra región. Ya hoy la hemos tenido durante buena parte del día, pero mañana y pasado va a seguir siendo la nota dominante, esas nubes sobre nuestros cielos, a pesar de que las altas presiones están ahí situadas, pero que tienden a irse desplazando hacia otras latitudes, permitiendo la llegada de las bajas presiones, aunque eso sí, no se esperan precipitaciones de momento. Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos muy nubosos, aunque como decimos, sin probabilidad de precipitaciones. Temperatura máxima de 16 grados y mínima de 5. El viento va a soplar flojo del este. Y eso es todo por hoy. Volveremos a encontrarnos mañana a partir de las 9:30 aquí en Redacción Local. Hasta entonces, muy buenas noches.